Bueno, desde la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Tren de Aragua ha sido calificado como organización terrorista y, bueno, mucho de su discurso respecto a la política exterior de los Estados Unidos durante la campaña se centró en, bueno, en esta organización delictiva y se ha, de alguna manera, hecho la narrativa de una transnacional del crimen, del Estado criminal y de que el presidente de la República es el jefe, es el cabecilla de una organización criminal. Una serie de construcciones que han hecho tanto funcionarios del gobierno de los Estados Unidos como también un sector político del país. Pero esto, como le decía Jesús Brito antes de ir a la pausa, esto es de lado y lado, porque el gobierno también acusa a esta oposición, a estos sectores, de estar detrás del Tren de Aragua, de ser parte de ese tráfico de personas que hay en algunas regiones, y en el medio está la gente. Es decir, esa narrativa que se construyó al final lo que ha hecho es deformar tanto la visión de la organización criminal que pudo existir de alguna manera en una magnitud o no, como también del venezolano, que al final es el que vive el estigma, ¿no? De cualquiera, incluso llega al punto de denuncias que se dan que por un tatuaje te señalan, por decir que eres del Estado de Aragua, te señalan que eres del Tren de Aragua. Sí, no, lo peor es que el mismo tatuaje que muestran es el que usa Maluma, es el que usa el otro, entonces son miembros del Tren de Aragua también, pues si tú ves las imágenes, son los que usan algunos artistas que cantan, pues, y bueno, por cierto, dicen que hay un venezolano que estaba cantando y sí, también, claro, también está privado de libertad en El Salvador. Bueno, fíjate, yo tengo que mencionar, Carlos, lo siguiente. No es mentira que en Venezuela se configuraron, bueno, durante un tiempo organizaciones criminales y andaban por ahí, ¿de acuerdo? Y no se hizo en su momento el debido abordaje por parte de los organismos de seguridad del Estado. Claro. Aquí imperaba en La Vega 1, gracias a Dios ahora el de Petare ya no existe, ya se ha ido combatiendo, pero ¿cuántos años duró eso? Duró muchísimo. Lo que hizo que también se configurara una organización delictiva, en este caso que operaba desde Tocorón, y claro, esta organización delictiva fue abordada por el Estado venezolano, fue público, notorio y comunicacional cuando empezaron a tomar control de lo que estaba sucediendo en las cárceles. Yo no puedo como opositor ser irresponsable y decir que eso no se atendió, que eso no se atacó. Creo que tardó, pero se atacó, está allí. Y además no solamente ese penal, los demás penales donde claro, estaban funcionando tipos de pranato fueron abordados por el Estado venezolano como debe ser y hoy son controlados por el Estado venezolano. A mí no me hace más opositor o menos opositor reconocer las cosas cuando hay que reconocerlas. Ahora, cuando tú haces una narrativa y dices, bueno, es que Maduro exportó a tal delincuente a los Estados Unidos y resulta que bueno, Maduro puede llegar hasta el Táchira, claro, y del Táchira para allá. ¿Quién gobierna? No es otro gobierno, no es otro país. Bueno, entonces, ¿por dónde pasaron? ¿Quién permitió el paso? Si eso fuera verdad, esa narrativa. Todavía no ha llegado el primer vuelo donde diga, se capturó ya este miembro del Tren de Aragua. Estados Unidos no hace un juicio, ¿de acuerdo? Donde comprueba la vinculación de estas personas. Claro. No hay un debido proceso de hecho, con estos jóvenes que están siendo deportados. Hay una denuncia sobre estas personas que fueron llevadas a El Salvador, que alrededor de 100 de ellos fue por el título 8, no por vinculaciones al... Es que ya va. Es que cuando este joven que yo acabo de resaltarte aquí, Jolfran Alejandro, se comunica con su familia, él manifiesta que lo van a deportar a Venezuela, no a Salvador. Luego es que en los videos sale todo aquello del Salvador. Claro. Pero él le avisó a su familia que venía en una deportación a Venezuela porque él no estaba sometido a un juicio en Estados Unidos, él no estaba privado de libertad por haber cometido un delito en Estados Unidos, sino que él estaba en el grupo de los que estaban deportando nuevamente a Venezuela. Por entrada irregular al país. Por entrar irregular al país, cuando ingresó a los Estados Unidos. De manera que no hay un debido proceso, hay violación al derecho internacional. Por eso nosotros hacemos un llamado desde la oposición venezolana a esa unión nacional que debemos tener frente a la defensa de nuestros hermanos venezolanos. Le exigimos al presidente Nayib Bukele que libere a nuestros jóvenes venezolanos que hoy están siendo secuestrados ya no solo por Donald Trump, que los mandó para allá, sino por
por Nayib Bukele está secuestrando a los venezolanos, teniéndolos en una cárcel sin ninguna razón, solamente porque Trump se los mandó para allá. Una especie de transacción, ¿no? O sea, es la mercantilización de todo esto, porque es plata, 6 millones de dólares porque es plata, porque a él lo que le interesó con Trump fue cuánto vale que me mandes esos chamos para acá, pero sin un debido proceso, sin estar sometido a la justicia real, a la justicia que tiene la defensa de vida, en fin, eso no está ocurriendo. Es un vulgar secuestro contra nuestros jóvenes gracias a un relato que yo sí lo digo, ese relato lo tiene viralizado en el mundo ese sector de la oposición que dice que a Venezuela hay que sancionarla, que Venezuela es toda Venezuela es una banda criminal, Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza ahora es una amenaza para la región, Venezuela. Entonces, oye, eso es una manera irresponsable de hacer política, porque quien después sufre las consecuencias son estos jóvenes que se fueron también a raíz de esa crisis que se generó en Venezuela por las sanciones y por la corrupción de este gobierno. Bien, vamos a hacer una pausa y cambiamos de tema también al regreso con nuestro invitado Jesús Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Hablamos de las elecciones, 25 de mayo, ¿cómo avanza eso? ¿Qué se sabe de lo que es un proceso que, bueno, ya estamos a menos de 60 días y algunas organizaciones políticas vienen planteando su preocupación por el tema cronograma? Ayer Avanzada Progresista decía, bueno, no se convocaron a las auditorías a los partidos políticos. ¿Qué se sabe sobre eso? Y bueno, también en el caso particular, Jesús Brito va a estar en Amazonas. Sí. Va a ser candidato en el estado de Amazonas para Acción Democrática a la Asamblea Nacional. Hablamos de eso, regreso con nuestro invitado, Fernando.